Hoy vamos a meternos de lleno en un pasaje muy concreto del Corán, uno que funciona casi como una guía para una comunidad que empieza de cero y se enfrenta a desafíos enormes. Es, en esencia, una hoja de ruta para ser resilientes cuando la presión social y psicológica aprieta. Vamos a explorar los versículos del 104 al 110 de la Sura Al-Baqarah. Este pasaje se dirige directamente a la primera comunidad musulmana en Medina, que, como os podéis imaginar, vivía bajo una presión social, psicológica y espiritual tremenda. La gran pregunta es, ¿cómo les dio el Corán las herramientas para navegar una situación tan compleja? A ver, situémonos en Medina, una comunidad que acaba de nacer. El primer desafío que el Corán decide abordar no es una batalla física, no, es algo mucho más sutil, ataques verbales, camuflados en el lenguaje del día a día. Y la primera instrucción divina la encontramos en el versículo 104. A simple vista podría parecer una corrección lingüística sin más, casi un detalle sin importancia. Pero como veremos, nada más lejos de la realidad. La clave, como casi siempre, está en los pequeños matices. Vamos a desgranar esto. La palabra raína, en árabe, es algo así como cuídanos. El problema es que tenía un doble filo. Si se pronunciaba de una forma concreta, sonaba muy parecido a un insulto en hebreo, y claro, se estaba usando para la burla sutil. Así que el Corán interviene y dice, cambiadla por unzurna, una palabra que significa algo parecido pero que no tiene ambigüedad. O sea que, fijaos, la primera lección de resiliencia es esta. Hay que estar muy atentos al lenguaje, a cómo se puede retorcer y usar como un arma. Vale, ya hemos visto el cómo. Ahora vamos a lo interesante, el por qué. ¿De dónde venía toda esa hostilidad? El Corán no se queda en las superficies, sino que va directamente a la raíz psicológica del conflicto. Y es que el versículo 105 va directo al grano, ¿eh? No se anda con rodeos para señalar la fuente de esa hostilidad. Apunta directamente a un sentimiento que impide desear el bien a los demás. Aquí viene lo interesante. El diagnóstico del Corán no es un desacuerdo teológico, es algo mucho más humano y visceral, hased, es decir, celos, una envidia muy intensa. La hostilidad nacía de ahí, del resentimiento de que la revelación divina se le hubiera concedido a otro linaje. Así que entender qué mueve a quien tienes enfrente, bueno, pues resulta que es un paso clave para no caer en sus provocaciones. Pero el asunto se complicaba. El siguiente ataque era mucho más sofisticado, ya a nivel teológico, y buscaba plantar la semilla de la duda en el corazón de la comunidad. La pregunta que lanzaban era, a ver, si la revelación viene de un Dios que lo sabe todo, ¿por qué iba a necesitar cambiar sus propias leyes? Es una pregunta potente, ¿eh? Porque en el fondo pone en jaque la idea misma de perfección. Pues bien, el Corán no esquiva la pregunta. Responde de frente en el versículo 106, y al hacerlo, introduce un concepto clave para entender cómo funciona la revelación a lo largo del tiempo. Este principio se conoce como naskh, que podríamos traducir como abrogación. Y es básicamente la idea de que una norma divina posterior puede actualizar, modificar o incluso sustituir a una anterior. Pero ojo, que esto tiene sus matices. Claro, porque el Corán no lo presenta como si fuera la corrección de un error, para nada. La idea es más bien la de un plan de estudios divino, por así decirlo. Pensemos en ello. Nadie empieza la educación en la universidad, ¿verdad? Se empieza por lo básico y se va avanzando. Pues de la misma forma, la guía divina se va adaptando a la madurez y a las necesidades de la comunidad en cada momento. Cada nueva norma es mejor o similar, pero siempre es la adecuada para esa etapa concreta del viaje. Y el pasaje sigue ahora con una advertencia muy seria sobre un tipo de comportamiento que puede, digamos, carcomer la fe desde dentro. Y para que el mensaje cale hondo, el versículo 108 utiliza un ejemplo histórico muy potente. Advierte contra un tipo pero que muy específico, de preguntas. Aquí el mensaje es cristalino. A ver, no es lo mismo preguntar para entender, para aprender, que preguntar para poner a prueba, para desafiar. Y el Corán lo que advierte es que ese tipo de cuestionamiento incesante y sin fe, y pone el ejemplo del pueblo de Moisés, al final puede desviar del camino de la creencia y llevar por la senda de la duda. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la parte final del pasaje, que es en esencia la solución. Después de analizar todos los problemas, el Corán ofrece un plan de acción concreto, una hoja de ruta para lidiar con toda esa presión externa. Lo primero que hace el versículo 109 es recordar de dónde viene todo, de la envidia. Y a partir de ahí, da el primer paso de la estrategia, perdonar y pasar página, de momento. Es una estrategia de contención, de no entrar al trapo, de esperar el momento adecuado. Y aquí viene el giro maestro, el cambio de enfoque total. En lugar de malgastar toda la energía en peleas externas, en debates que no llevan a ninguna parte, el Corán dice, no, mirad hacia adentro. El plan es sencillo pero potentísimo.
Y tiene dos partes. Por un lado, la oración, para reforzar esa conexión, digamos, vertical con Dios. Y por otro, la caridad, el zakat, para reforzar la conexión horizontal, los lazos entre las personas de la comunidad. Es como crear un doble escudo, una fortaleza desde el interior. Y el versículo 110 cierra este plan de acción con algo más que una orden, es una promesa. Dice que todo el bien que se haga, tanto a nivel espiritual como social, no se evapora, no se pierda, se encontrará con Dios. Y claro, eso da un propósito y una tranquilidad enormes. Así que, si lo pensamos bien, este pasaje del Corán es casi un manual de resiliencia comunitaria. Nos enseña a estar atentos al lenguaje, a entender la psicología que hay detrás de la hostilidad, a comprender que la guía divina puede ser dinámica y, sobre todo, nos deja una idea potentísima, que la mejor defensa contra la presión de fuera es construir una fortaleza interna sólida, basada en la fe y en la solidaridad. Y esto nos deja con una pregunta final para darle vueltas. En un mundo como el nuestro, tan lleno de conflictos, de presiones externas, y si la estrategia más poderosa, la más revolucionaria, no fuera la confrontación directa, sino mirar hacia adentro y fortalecer lo que somos, es una idea que desde luego sigue resonando con muchísima fuerza, 14 siglos después.